Así que hoy vamos a ver la doctrina de la salvación. ¿Qué es la salvación? Como le he dicho, la doctrina de la salvación es una doctrina que puede esclavizar a una persona o liberar a la persona. Puede esclavizar si no está bien entendido y liberar cuando hay un entendimiento correcto. Así que una de las razones del legalismo en la iglesia es la falta de entendimiento de la doctrina de la salvación. Por eso que hay mucho legalismo en la iglesia. Porque la gente piensa que ser salvo significa que mi falda tiene que llegarme hasta mi tobillo, o mi pelo tengo que ser dejado, o no tengo que ducharme, no tengo que echarme colonia, no tengo que hacer eso, no tengo que hacer eso. No, la salvación no tiene nada que ver con hacer o deshacer. No tiene nada que ver. Aunque uno que es salvo con su propio estilo de vida demuestra que es salvo. Pero la salvación en sí no tiene nada que ver con dejar de comer eso, dejar de tocar eso, dejar de tocar eso. No tiene nada que ver. Pero una persona salva tiene una conducta, un estilo de vida que demuestra que esa persona sí que de verdad es seguidora o seguidor del Señor Jesús. Así que la salvación de la humanidad proviene de Dios y, sinceramente, hermano, es un misterio entender la salvación en sí. Es como la Trinidad. Nadie puede entender cómo es posible que existe 3 personas y esas 3 personas son solamente un Dios. Así es la salvación. Uno no puede entender cómo es posible que la muerte de una sola persona, el Hijo de Dios, borra el pecado de toda la humanidad. El que pone su confianza en Jesús tiene sus pecados perdonados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios pone en un balance nuestros pecados para que sea equilibrado al sacrificio de Jesús? Pero para serlo honesto, hermanos, no es que nuestros pecados son, o la muerte de Jesús es equivalente a nuestros pecados. No, es que no hay otro sacrificio que se pueda ofrecer a Dios para saciar su ira que la muerte de su Hijo por nuestro perdón de pecados. Lo repito, no es porque Jesús murió significa que nuestros pecados y su muerte son iguales. No. Es que Dios necesitaba un sacrificio perfecto para perdonar toda la humanidad. Y como no hay ninguno que puede dar su vida por la humanidad, porque todos somos pecadores delante de Dios, el único que era perfecto, que sigue siendo perfecto, es el Hijo de Dios. Así que Dios decidió matar a su propio Hijo para salvar a toda una humanidad. Pero solamente los que ponen su fe en la obra perfecta de Jesús. Así que aunque hay muchos aspectos de la salvación que nunca entenderemos en esta vida, hermanos, aún así la Biblia nos da informaciones necesarias y suficientes para tener la garantía de que somos salvos. Siempre y cuando las bases y el mérito de nuestra salvación no está en nosotros mismos, pero solamente en Jesús. Yo no puedo considerarme salvo porque yo soy un predicador. Créanme, hermanos, hay muchos predicadores en el infierno en este momento. Muchos. No me puedo considerar cristiano o salvo porque vengo a la iglesia. No, hermanos. Hay muchos que antes o el domingo pasado estuvieron en la iglesia, pero entre la semana murieron, que ahora mismo están en el infierno. Hay muchos amigos nuestros, familiares nuestros, que se consideraban cristianos, pero que ahora mismo se están asando en el infierno, porque no de verdad eran cristianos. Así que no es porque nosotros practicamos una actividad cristiana, de cómo leer la Biblia, evangelizar o venir a la iglesia, hace que nos consideramos cristianos. No, no es por eso. Si nuestra fe de verdad está en Jesús, nuestras vidas diarias tienen que demostrar que sí de verdad hemos creído en Jesús. Así que la pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es liberar del peligro o del sufrimiento. Es liberar a alguien del peligro o de sufrimiento. Muchas veces en nuestras vidas cotidianas nos damos cuenta que nos gusta usar palabras así como me salvé de un atropello, me salvé de un disparo, me salvé de eso, me salvé de eso. Así que hubo una posibilidad que fuimos liberados
de un peligro o de sufrimiento. Me salvé de la muerte de infección de orina me salvé de algo. Siempre algo que nos pasa que hubiera sido algo, digamos, negativo o doloroso en nuestras vidas. Tenemos la tendencia de usar esta palabra que me salvé de. Así que la salvación, más o menos, para entenderlo, es de eso. Así que, pero cuando la Biblia habla de la salvación, sobre todo, cuando es la salvación que está relacionado con Dios, tiene que ver con la liberación o la eterna liberación del Espíritu. Así que no es la salvación de la carne, es la salvación de nuestras almas. Es la salvación de nuestras almas. Tal cual como Pablo lo dijo al carcelero en Hechos 16, de 30 a 31. Este hombre le preguntó a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice Hechos 16, 30. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Y les hablaron del mensaje del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Así que miramos bien, el versículo 31 dice, creer en el Señor Jesucristo. Es la fe en Jesús. Es la fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario que nos salva. No es nada más que la fe de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario es solamente lo que Él hizo en esa cruz que nos salva. Y si miramos también en Mateo 19, de 24 a 25, dice, les repito que es más fácil, eso es Jesús hablando, que les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Hermano, eso sí que es fuerte. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para que un rico entre en el reino de Dios. Y a oír eso, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Cuidado, hermanos. Cuando Jesús dice que es fácil para que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico, no solamente se habla de riquezas de dinero. Es cierto que uno que tiene mucho dinero, muchas de las veces dice que no necesita a Dios, porque tiene todas sus necesidades cubiertas con su dinero. Necesidades terrenales, temporales cubiertas con su dinero. Así que esta persona siempre piensa que necesita a Dios. Puede que si predicas la palabra de Dios a una persona que tiene, digamos que gana como 10,000 euros al mes o a la semana, que Dios te ama, quiere liberarte, te preguntará, pero ¿liberarme de qué? ¿Me ama cómo? Ya lo sé que Dios me ama porque Él me ha bendecido con tanto dinero, tantas cosas. Pero no es la liberación o la salvación de las cosas materiales o de la carne misma. La salvación es del alma del hombre. Todos nosotros que estamos sentados aquí moriremos algún día. Esta carne volverá al polvo, porque de polvo proviene. Pero el alma que permanece en nosotros, el alma que es el verdadero nosotros, que es lo que nos da la conciencia, tiene dos lugares para ir. El espíritu vuelve con el Señor y el alma al infierno para ser atormentado hasta el día de juicio. Así que es la liberación o la salvación que Dios quiere darnos. Liberarnos de la condenación eterna. No liberarnos de nuestras deudas financieras. No liberarnos de la enfermedad mortífera aquí en la tierra. No liberarnos de los familiares que llevamos mal con ellos. No liberarnos de los jefes que no nos entienden. No es esta liberación. Jesús nunca prometió que en el mundo no tendrá problemas. Créanme, Él lo puso bien claro. Para ser un cristiano, para ser un seguidor de Jesús, tiene que tenerlo bien claro. Tendrás aflicciones. No hay ningún cristiano o ningún ser humano en este mundo que no tiene problemas. Si queremos evitar problemas, es mejor que cambiamos de planeta, nos vamos a la luna. Pero mientras que permanecemos aquí en la tierra, siempre tendremos aflicciones, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo es Satanás. Y aún peor para los cristianos. Yo creo que el cristiano sufre más tentación en su vida que el que no es cristiano. Porque el que no es cristiano ya pertenece al diablo. Pero el que es cristiano, el diablo no quiere que permanezca en el camino del Señor. Pues ahora que hemos visto, hermanos,
la definición de la salvación según la perspectiva humana y la perspectiva bíblica, la siguiente pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿de qué somos salvos, bíblicamente hablando? ¿De qué somos salvos? Según Romanos 5:9 dice, y ahora después de que Dios nos ha hecho justo mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Él. Del castigo final por medio de Él. Toma en cuenta esa última palabra. 1 Tesalonicenses 5:9 también dice, porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Así que, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira venidera, del juicio de Dios, del castigo eterno de Dios. Eso es la salvación. Por eso que Dios mandó a su Hijo, derramó su ira sobre su Hijo, sobre esa cruz, por nuestros pecados. Así que 1 Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos destinó ¿a quiénes? A la iglesia, a los que ponen su fe en Jesús. Los que creen en Jesús, Dios no les ha destinado para el castigo eterno, sino pero que sean salvos por medio del Hijo de Dios. Y también según Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia de gloriosa de Dios. Así que no hay nadie aquí sentado, no hay nadie en esta sala hoy que pueda decir que yo soy una persona perfecta. Ni yo ni nadie. Es que no hay nadie en el mundo. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado contra Dios. Todos. Si Dios tiene que ser justo con nosotros, lo que sinceramente Dios tiene que hacer es mandarnos a todos al infierno. ¿Por qué? Porque lo merecemos. ¿Por qué lo merecemos? Todos merecemos el infierno. Pero ¿por qué Dios no nos manda al infierno? ¿Por qué Dios tomó la decisión de salvarnos siendo rebeldes, siendo pecadores, personas que aborrecen su palabra? Eso es el misterio de la salvación, hermanos. Ese es el misterio. Por eso que Romanos 3:23 nos dice que no hay ningún ser humano que pueda considerarse bueno, porque todos nosotros somos pecadores. Y por culpa de nuestros pecados, según Romanos 6:23, merecemos el castigo eterno de Dios, que es el infierno. Todos nosotros merecemos el infierno. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Así que cuando Dios nos quiere salvar, es liberarnos de las consecuencias de lo que nos corresponde. Por haber pecado contra Él, por haber mentido, por haber robado, por haber tenido envidia, codicia, odio, celos, vanagloria, por haber rechazado, menospreciado la sangre del Hijo de Dios. Todo eso es castigo que merece mandarnos al infierno. Pero Dios toma la decisión, no porque nosotros le pedimos. La Biblia dice que Él nos amó primeramente. Así que si uno ama a Dios, no es porque uno nació amando a Dios, es porque Dios primeramente derramó su amor en nosotros. Y la reacción de ese amor que Dios derramó en nosotros es nuestro amor por Él. Así que somos salvos no porque alguien lo merece. Somos salvos puramente por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Y este acto de la salvación, este acto de la salvación bíblica es la remisión de pecados, que es salvados o liberados del pecado. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿quién realiza la salvación? Hemos visto unas chispas un poquito sabiendo que es Dios, pero si es Dios, ¿cómo y por qué? Segundo de Timoteo 1:19 nos dice que Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque eso fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Así que Dios nos ha salvado, no porque lo merecemos, pero es porque es un plan de Él. Antes que el mundo fue creado, Dios ya decidió que salvará el mundo a través de Jesús. Así por eso que la Biblia dice en Juan 3:15, que de tal es Jesús que dice
que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que era necesario que Dios mismo levantara a su Hijo. Jesús estaba entre el cielo y la tierra, como mediador entre Dios y el hombre. Era necesario que Dios crucificara a su Hijo. En las películas y en los libros cristianos vemos a Jesús crucificado con un trapo cubriéndole las partes privadas. Es mentira. Él estaba totalmente desnudo. El Hijo de Dios estaba totalmente desnudo, tal cual como Él había salido del vientre de su madre. Eso es la humillación que Él pasó por nosotros. Eso es lo que Dios hizo con su Hijo. Le exhibió públicamente ahí, en una cruz, desnudo, con clavos en las manos, corona de espino, clavos en los pies, por nosotros. Sobre Él, Dios derramó toda su ira que nos correspondía a nosotros. Por eso que cuando Jesús estaba en la cruz, en vez de condenarnos, Él podría habernos condenado, podría haber llamado a una legión de ángeles para que le bajaran de la cruz y le liberara. El hombre se pierde. La Biblia dice que mientras que le crucificaba, mientras que Él estaba ahí arriba en la cruz, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. Roban, pero no saben lo que les espera en la eternidad. Mienten, no saben lo que les espera en la eternidad. Fornican, no saben lo que les espera en la eternidad. Envidiosos, porque no saben. Me están matando porque no saben lo que hacen. Ahora sabemos lo que hicimos. Ahora sabemos que matamos al Hijo de Dios porque nadie quería escuchar sus verdades. La Biblia dice que si Dios no pudo perdonar a los ángeles que dejaron sus lugares celestiales y se unieron con mujeres y tuvieron hijos, ¿qué hay de aquellas personas que han menospreciado la sangre del Hijo de Dios? Si Dios no perdona a esos ángeles, les aseguro a 100%, hermanos, que Él no va a perdonar a ninguna persona que menosprecia la sangre de su Hijo. Mientras que tenemos aliento, tenemos la esperanza de escuchar el Evangelio, creer en ella y cambiar nuestro estilo de vida. Pero el día que esos ojos se cierran, el aliento se va, se acabó nuestra esperanza. Tito 3:5 dice: y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia Dios nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu, sin que hemos hecho nada. Nada, no merecemos su salvación, pero Dios decidió salvarnos y dándonos una nueva vida, sellándonos con su Espíritu Santo, que es la promesa de nuestra redención. Es el sello que demuestra que tú eres hijo mío, tú eres hija mía. También Salmos 3:8 dice: tú, Señor, eres quien salva. Bendice pues a tu pueblo. Como dice la canción que hemos cantado, la salvación es del Señor. Es Dios quien nos salva. Es Él, no es una iglesia que salva. No es ser miembro de una congregación que te salva. No es ser miembro de una familia cristiana que te salva. Es Dios quien salva. Es Dios. Pues si es Dios que salva, ¿cómo salva Dios entonces? Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Lo que vimos antes en Juan 3:15, que de la manera que Jesús fue levantado de la cruz, el Hijo de Dios fue levantado en la cruz, es la representación de cómo Moisés levantó la serpiente del bronce en el desierto, para que todos aquellos que miraron a esa serpiente sobrevivieron. Y en Juan 3:16 dice: de tal manera como Moisés levantó la serpiente y todos aquellos que miraron al Hijo de Dios que fue crucificado en la cruz, de tal manera demostró Dios su amor en Juan 3:16, que mandó a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y aquí vemos en 17, dice: porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así que Jesús vino para salvarnos de la ira venidera de Dios. Y Romanos 5:10 dice:
Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, escuche bien, éramos enemigos de Dios cuando Dios tomó la decisión de salvarnos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida. Y ahora que ya estamos reconciliados con Él. Le explico. Éramos enemigos de Dios cuando Dios, su palabra, llegó a nosotros. Así que si su palabra llegó a nosotros para salvarnos siendo enemigo de Él. Y hemos tomado la decisión de seguirle a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos esa salvación de Dios. Así que hay mayor razón, hay mayor promesa, hay mayor garantía que porque Jesús resucitó de los muertos el tercer día, nosotros también tendremos esa vida eterna que Él tuvo o que Él tiene. Porque Jesús resucitó de los muertos, nosotros también tendremos esta misma vida eterna que Jesús tiene. Por eso que si Jesús hubiera muerto nada más por nuestros pecados, sin resucitar, en vano hubiera sido nuestra salvación, pues no había vida, esperanza de vida eterna. Hubiéramos tenido el perdón de pecados y morir sin nunca resucitar. Pero gracias a Dios que en el tercer día Él resucitó a Jesús de los muertos. Y por eso tenemos esta garantía, esta certeza, que como Él vive, nuestro Redentor vive, nosotros también viviremos. Efesios 1:7 también dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. En Jesús, por la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz por nosotros, tenemos la riqueza de la generosidad de Dios y la sabiduría y entendimiento. Todo eso, hermanos, porque Dios mismo tomó la decisión de matar a su Hijo por nosotros. Dios nos ha salvado a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz y en su resurrección. Tenemos la certeza de que también nosotros viviremos. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios, hermanos, que ninguno de nosotros lo merecemos, según Efesios 2:5 y 8. 2:5 dice que no nos dio vida juntamente con Jesús cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Así que por la bondad de Dios hemos recibido la salvación por medio de la muerte de Jesús. Pues por la bondad de Dios, el versículo 8 de Efesios 2 dice, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Así que la salvación viene por medio de nuestra fe en Jesús. Escuche bien, hermanos, evitamos un poquito la religiosidad, porque hay muchas personas que piensan que por ser miembro de una iglesia, por leer la Biblia 5 veces al día, por orar y por hacer otras actividades o podemos poner disciplinas cristianas, significa que son salvos. Si nuestra fe está en Jesús, hermanos, debemos tener todas esas disciplinas cristianas. Pero podemos tener esas disciplinas cristianas sin nuestra fe en Jesús. Aunque practicamos todas las disciplinas cristianas que existen y nuestra fe no está en Jesús, no somos salvos. La fe en Jesús es un hecho real, es algo que es demostrable. Es algo que se puede ver de la manera que nosotros vivimos, sobre todo cuando vienen problemas en nuestras vidas. Porque muchas de las veces cuando entran problemas en nuestras vidas, ¿qué pasa? Olvidamos las promesas de Dios, actuamos con impulso, sin pensar, dejamos que nuestras emociones nos llevan a actuar o tomar decisiones equivocadas y después nos arrepentimos. Pero el que pone su fe en Jesús sabe muy bien que su salvación no proviene de las cosas que Él hace o Él deja de hacer, pero por lo que Jesús ha hecho por Él en la cruz. Según Hechos 4:12, esa salvación está disponible solo por la fe en nuestro Señor Jesús, como le acabo de decir. Así que, hermanos, ahora que sabemos qué es la salvación bíblica, de qué somos salvos, quién y cómo se realiza la salvación, la siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos recibir esta salvación? ¿Cómo podemos recibir esta salvación?
Tenemos la respuesta en Efesios 1:13, que estipula que la salvación es por fe, que viene después de haber oído el Evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia sobre la muerte de Jesús y su resurrección. Así que la salvación viene por fe. Estoy repitiendo eso una y otra vez, hermanos. Es porque quiero que lo entendamos, que la salvación nuestra viene por la fe en Jesús. Es porque tenemos fe en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Así que nadie intenta ganarse el favor de Dios pensando que dando dinero a la iglesia hará que Dios le ama más, o trabajando para la obra hará que Dios le ama más. Es nuestra fe en Jesús, por lo que Jesús hizo, considerándole como el único suficiente Salvador. Así que después de oír el Evangelio, hay que creer en el Evangelio, confiando totalmente en lo que ha sido predicado a nosotros, según Romanos 1:16. Así que creer en el Evangelio del Señor Jesús conlleva una serie de acciones. Así que cuando yo digo que yo creo en el Evangelio, tiene que haber una serie de acciones en mi propia vida. Y una de esas acciones que demuestra que de verdad he creído, he puesto mi fe en Jesús, la primera de todas es el arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad acerca del pecado. El arrepentimiento es primordial cuando una persona dice que ha puesto su fe en Jesús. Según Hechos 3:19. No puedo decir que he creído en Jesús, que yo soy cristiano y yo vivo en la misma vida antigua que yo vivía. Sigo mintiendo, sigo robando, sigo fornicando, sigo adulterando, sigo teniendo celos, sigo emborrachándome, sigo siendo glotón, sigo siendo todo tipo de pecado, sigo practicando el pecado en mí mismo. No puedo mentir que yo he sido salvo o que yo creo en la salvación de Jesús y permanece en el pecado. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron. Así que nuestra nueva vida tiene que demostrar que sí, de verdad, hemos creído en Jesús. Si con tu boca, quiero que lo miramos esto que es muy importante, que es Romanos 10, de 9 a 10. Dice que si con tu boca reconoces a Jesús, Señor, y con tu corazón crees que Dios le resucitó, alcanzarás la salvación. Así que si con tu boca reconoces, en el sentido que si yo me acerco a Jesús después de haber oído el Evangelio y le digo, Jesús, reconozco que tú eres Señor y yo lo creo en mi corazón, no solamente hablándole con mi boca, pero lo creo en mi corazón, alcanzaré esta salvación. Dios me dará esta salvación. Pues, ¿por qué? Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia de Dios. Cuando yo creo en mi corazón que de verdad Jesús murió en la cruz por mis pecados y que su muerte y su resurrección es suficiente para que Dios me considere justo, Dios que escudriña los corazones sabe muy bien si de verdad hemos creído. Así que lo confesamos a Dios, le decimos sí que yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahí Dios toma la salvación y me la regala. No porque lo merezco, simplemente porque he puesto mi fe en Jesús. Fuimos creados para contenerle, hermanos. Nosotros fuimos creados para contener a Jesús. Y debemos creer en nuestro corazón para recibirle. Invocarle con nuestras bocas. Es como alimentarnos con Jesús. Cuando nosotros oramos, cuando invocamos el nombre del Señor, cuando pasamos tiempo estudiando su palabra, nos estamos alimentando de Jesús. El otro día hablaba con los hermanos porque me di cuenta que la mayoría de la iglesia no vuelven a escuchar las predicaciones que se pasan en el grupo. La mayoría de las personas no toma el tiempo para leer sus Biblias entre la semana. ¿Cómo podemos alimentarnos de Jesús? Nos podemos alimentarnos con todo el chicharrón que existe, nos podemos alimentarnos con todo el kebab que existe, nos podemos alimentarnos con todo lo que existe, arroz, con pollo, con todo. Podemos alimentarnos de todo eso, pero olvidamos alimentarnos de lo más importante, de Jesús. Y después, cuando vienen problemas en nuestras vidas, nos ponemos nerviosos, no sabemos a dónde ir, no sabemos dónde buscar
socorro, ni ayuda, nada. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados con la palabra de Dios. Creer con tu corazón es creer en Jesús, quien fue glorificado y levantado por Dios entre los muertos. Nuestra fe debe estar en Él. Confesar con tu boca es confesar que Jesús, quien fue menospreciado y rechazado por los hombres, es Señor. Son decisiones necesarias para que seamos justificados por Dios y para que recibamos esa salvación de Dios. Yo lo puedo concluir diciendo, hermanos, la salvación es la eterna liberación espiritual de Dios. Que Dios lo concede a aquellas personas que aceptan sus condiciones. Aceptan las condiciones que Dios mismo pone. Si uno quiere aceptar o uno quiere alcanzar la salvación, uno debe aceptar las condiciones que Dios mismo pone del arrepentimiento. ¿Y cómo uno puede saber las condiciones que Dios pone sobre el arrepentimiento si no pasamos tiempo estudiando nuestras Biblias? Podemos pasar tiempo haciendo otras cosas, viendo la televisión 8 horas sin parar, películas interesantes que no nos quita el sueño ni durante 4 horas. Pero no podemos pasar ni 15 minutos estudiando la Biblia. Y nos engañamos a nosotros mismos. Venimos el domingo, después de haber pasado toda una semana sin Dios, sin su palabra. Llegamos el domingo, levantamos nuestras manos en el aire, glorificando a un Dios que desconocemos. ¿A quién pensamos que engañamos? ¿A quién pensamos que estamos engañando? Si queremos alcanzar esa salvación, lo único que tenemos que hacer es aceptar las condiciones de arrepentimiento de Dios y la fe en Jesús. Porque la salvación únicamente se obtiene a través de la fe en Jesús, según Juan 14:6 y también según Hechos 4:12. Y depende solo de Dios por nuestra salvación, hermanos, porque Él es la única garantía y la única seguridad que tenemos. Hermanos, yo lo quiero suplicar, lo quiero rogar que vuelvan a escuchar esta predicación. Tomen tiempo, estudien la Biblia. Tomen tiempo en oración en sus casas. Tomen tiempo para buscar a Dios. Todo el afán que nosotros nos machacamos de lunes a sábado, afanados para trabajar, para ganar dinero, todo, cuando moriremos, lo dejaremos aquí. Nuestras diplomas, los estudiantes, aquí se van a quedar esas hojas de papeles. Todo el conocimiento que hemos adquirido, aquí se van a quedar. Pero las cosas que hacemos para Dios, la relación que tenemos con Dios, esa sí que permanecerá eternamente. De la manera que hacemos nuestra cama cuando salgamos de nuestra casa por la mañana, así la vamos a encontrar por la noche cuando regresamos para dormir. Eso quiere decir, la manera que cada uno hace su vida, así la va a encontrar el día que Cristo venga. Si haces tu vida una vida desordenada, así cuando Cristo venga, Él te va a pillar con una vida desordenada. Si haces tu vida como una vida ordenada, buscando a Dios, buscando la salvación de Dios, cuando Cristo venga, no tendrás vergüenza de esconderte de Él. Estarás ahí esperándole para que Él venga. Mientras que las demás personas se esconden cuando Cristo venga, tú saldrás a la luz para verle regresar del cielo. Iglesia, ponga sus vidas en orden con Dios. No se engañen, no se engañen. No venir aquí en la iglesia los domingos nos hacen salvos. A nadie. Examinen sus vidas individualmente. Piénsalo y sinceramente sabrán si sois salvos o no. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una conciencia. Cada uno puede examinar su vida y saber si de verdad muere hoy o Cristo venga mañana, irá al infierno o irá al cielo. Si sabemos que nuestras vidas no están bien con Dios y sabemos que la salvación de Dios es gratuita, ¿por qué no acercarnos a Él y recibir esta salvación? ¿Por qué afanarnos con tantas cosas? Que Dios nos guíe a tomar la decisión correcta. Amén.